En el ámbito del noble arte del pugilismo, donde las luminarias titilaban como astros en una noche despejada, surgió un valeroso contendiente mexicano que desafiaba los límites de lo humano. Ese guerrero, un púgil de excepcional destreza, respondía al ilustre nombre de Juan Manuel Márquez. Su trayectoria, una sinfonía que abarcó más de 2 décadas, se erigía como un tributo a la técnica pulcra, habilidades sobresalientes y un estilo que confería a cada combate un carácter hipnotizante. Conceded, si os place, la visión del cuadrilátero como un lienzo en blanco donde Márquez plasmaba su arte. Sus puños representaban trazos audaces, sus movimientos, pinceladas impredecibles. El enfrentamiento se convertía en una coreografía de alta tensión, una danza de estrategia y coraje que mantenía al público en vilo. Juan Manuel Márquez no solo se erigía como un ícono en México, su renombre trascendía fronteras, conquistando corazones en todo el orbe. Dentro del encordado, Márquez hizo frente a luminarias del boxeo como Timothy Bradley, Marco Antonio Barrera, Manny Pacquiao y, en un capítulo legendario, Floyd Mayweather Jr. Cada contienda se convertía en un hito que avivaba las narrativas de héroes y antagonistas. Márquez no solo boxeaba, representaba un drama, y su sola presencia garantizaba un espectáculo memorable. Pero lo que genuinamente destacaba en este valiente pugilista mexicano era su inquebrantable resiliencia. Tropezar y levantarse constituía un sello distintivo de su carácter indomable. Si sus rodillas tocaban la lona, eso tan solo presagiaba la tormenta que se avecinaba. Como un torbellino de furia y determinación, Márquez se erguía en busca de la venganza con una ferocidad implacable. Verdaderamente, en el recinto del boxeo de renombre, se compromete a no defraudaros en esta epopeya del púgil más perseverante jamás conocido. Permítanme adentrarlos en un relato de valentía y tenacidad, una narrativa donde el destino y la gloria se entrelazan en una danza pugilística. En el extremo opuesto del cuadrilátero, se erigía un formidable contrincante, Mike Alvarado, un coloso con 34 triunfos y únicamente 2 reveses, predestinado a poner a prueba la inquebrantable fortaleza del icónico Juan Manuel Márquez. La tensión que envolvía este combate era tangible, ya que Márquez había perdido recientemente su título mundial frente a Timothy Bradley. En ese punto de la cronología, Alvarado se perfilaba como el favorito, con destrezas envidiables que le permitían llevar la batalla a corta distancia, donde su velocidad se convertía en un enigma para sus adversarios. No obstante, Márquez, un consumado estratega, estaba destinado a desplegar su perspicacia en el tinglado. A pesar de su reciente descalabro, Márquez seguía siendo un inigualable gladiador mexicano. Su devastador poderío, su indomable corazón y su garra digna de campeones nacionales lo habían erigido en una leyenda viviente. Con un impresionante historial de 55 victorias, 7 derrotas y un único empate, se enfrentaba a un Alvarado en su apogeo, un veterano contra un estadounidense consolidado. El universo del boxeo aguardaba con fervoroso interés el choque de titanes que se avecinaba. La fecha señalada para esta epopeya pugilística fue el 17 de mayo del 2014 y el escenario, el majestuoso Fórum de Los Ángeles. La multitud congregada ese día rozaba el punto de ebullición, como un volcán a punto de erupción, esperando que el repique de la campana marcara el inicio de la batalla. Alvarado buscaba imponer su estilo, acortando distancias, pero Márquez no cedía terreno. Respondía con golpes veloces, y el enfrentamiento mantenía la paridad en sus primeras fases. El combate entró en una etapa de estudio mutuo, con intercambios y momentos de prudencia. Sin embargo, la acción estaba destinada a estallar. En el 8º asalto, en medio de un feroz intercambio, Márquez desencadenó su fulminante pegada mexicana, y Alvarado se desplomó al suelo, como un gigante derrotado por la furia de un seísmo. El público se encontraba en éxtasis, pero Alvarado se negaba a ceder.
noveno asalto, descerrajó una derecha letal que mandó a Márquez a la lona. El fórum quedó en silencio sepulcral y parecía el ocaso para el mexicano. No obstante, eso solo avivó la llama en el corazón de Márquez. En los últimos 3 asaltos, Márquez regresó con vehemencia. Golpe tras golpe avanzó contra su oponente, recordando a todos por qué era una leyenda. Las esperanzas resurgieron entre la multitud, confiando en un regreso épico. A pesar de la valiente resistencia de Alvarado, fue superado por el mexicano. Márquez se alzó como vencedor de la contienda por decisión unánime, y este memorable enfrentamiento fue aclamado como la batalla del año. Constituyó el broche dorado en la ilustre trayectoria del legendario púgil mexicano. Así pues, en el rincón de la historia, Juan Manuel Márquez dejó una última impronta de coraje y maestría en el cuadrilátero, recordándonos que la grandeza es el fruto de la perseverancia y la pasión. Su legado, cual estrella fugaz en el firmamento del boxeo, brillará eternamente en los anales dorados del deporte. El 27º día del mes de noviembre del año 2010 dejó una huella indeleble en la carrera de Juan Manuel Márquez. El distinguido pugilista mexicano se alistaba para defender su preciado cetro de peso superligero frente al australiano Michael Katsidis, un formidable contendiente con un historial de 27 victorias, 22 de ellas por nocaut y únicamente 2 derrotas. Katsidis, un guerrero con una mandíbula de acero, golpes certeros y una defensa incólume, estaba destinado a poner a prueba la resistencia de Márquez. Por otro lado, Márquez retornaba de un emocionante duelo de revancha con Juan Díaz, un adversario que lo había desafiado en múltiples ocasiones. Aunque había demostrado su valentía y tenacidad al salir victorioso, el mexicano aún no podía escapar de su anterior revés ante el inigualable Floyd Mayweather Jr. A pesar del apoyo fervoroso del público, Márquez era consciente de que ya no se hallaba en la cúspide de su carrera. Sin embargo, con su valentía y su capacidad para conectar golpes devastadores, estaba decidido a encarar este nuevo desafío y a callar a sus detractores. La atmósfera en el recinto era electrificante, semejante a un rayo en medio de una tormenta. Katsidis, el ágil púgil australiano, buscaba imponer su ritmo en el combate con precisos jabs, disparados como proyectiles de un francotirador. Márquez, como un astuto felino, empezó a desplazarse en el cuadrilátero, acechando a su rival. Los asaltos transcurrían, y aunque Márquez retrocedía bajo la presión de su contrincante, mantenía su firmeza. No obstante, en un momento crítico, Katsidis logró conectar un contundente golpe que derribó a Márquez, dejándolo al borde del nocaut. La multitud se encontraba en vilo, los suspiros inundaban el recinto, y parecía que todo estaba perdido para el mexicano. Sin embargo, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, Márquez halló la fuerza para ponerse en pie y proseguir la contienda. Es imperativo recordar que únicamente 2 peleas atrás, Márquez había sufrido una derrota a manos de Money Mayweather Jr., y otra derrota no era una alternativa viable para él. Se hallaba contra las cuerdas, con un punto deducido por la caída, pero eso solo avivó su resolución. En el 9º asalto, Márquez dejó atónitos a todos, impresionando a la ovacionante audiencia. Los jueces no podían dar crédito a lo que presenciaban. El gallo de pelea había regresado, demostrando que su corazón superaba en valor a la juventud. En ese emocionante 9º asalto, Márquez acorraló al australiano contra las cuerdas y le asestó un nocaut técnico que no solo le permitió mantener en su poder los cinturones de peso ligero, sino que también aumentó el cariño y la admiración del mundo del boxeo hacia él. Esa noche, quienes presenciaron la caída de Márquez también fueron testigos de su resurgimiento desde las profundidades de la adversidad para lograr una victoria épica. Su valentía y su habilidad para superar obstáculos se convirtieron en una leyenda, un recordatorio de que, en el boxeo, como en la vida, caer es tan solo el preludio de una victoria aún más gloriosa. El 16 de abril del año 2018, el mundo de la boxística quedó en vilo.
El esperado encuentro programado en Las Vegas, Nevada, era excepcional. El planeta entero sería testigo de un duelo titanesco entre dos distinguidas figuras del pugilismo mexicano. Juan Manuel Márquez se enfrentaría a Marco Antonio Barrera. Para los espectadores, esta contienda generaba grandes expectativas, y los maestros del boxeo esperaban con ansias la llegada de la fecha del combate. Barrera llegaba con un récord de 63 triunfos y tan solo 4 derrotas. La leyenda demostraba ser un hueso duro de roer. Había librado innumerables batallas y había emergido victorioso en casi todas ellas. Su potencial podía rivalizar con el de Juan Manuel Márquez, aunque con un estilo distinto, su veteranía era su aliada. Juan Manuel Márquez ostentaba un historial de 46 victorias, 3 derrotas y un empate. No obstante, no se trataba de un principiante sin experiencia, lo cual aumentaba la emoción de los espectadores que estaban a punto de presenciar el enfrentamiento en vivo en el cuadrilátero aquella noche. Este duelo tenía todos los ingredientes para ser considerado como el combate del año. El campanazo inicial resonó, apenas audible ante el clamor de los fervientes seguidores que anhelaban la sangre desde el inicio. La realidad superaría sus expectativas. Durante toda la pelea, los intercambios de golpes no se hicieron esperar. Round tras round, los boxeadores se mostraban agotados. Sus jadeos eran evidentes, pero ofrecían intercambios impactantes en los cuales cualquiera podía ser el vencedor. Barrera's left hooks has given a lot of problems to Marquez, and he's mixing up the left hooks. Hasta que en un momento crítico, Barrera logró conectar un golpe certero en el cuerpo de Márquez, quien se inclinó de rodillas sobre la lona. El público se volvió frenético en Las Vegas, pero la situación se tornaría aún más intensa cuando Barrera, de manera desleal, lanzó un golpe adicional a su compatriota que yacía en el suelo y estaba sometido al conteo del árbitro. Esta acción llevó a que Barrera fuera sancionado, y la pelea continuó. Márquez comprendió la peligrosidad de su oponente, pero el golpe desleal lo enfureció. Ni el legendario Rambo habría sido capaz de detener a Dinamita con la furia que lo caracteriza. Round tras round, Márquez sumaba puntos, conectaba golpes impactantes a su adversario y mantenía la distancia. A pesar de haber caído anteriormente, su espíritu de lucha no le permitiría perder. El público se entusiasmaba con su actitud abrumadora. Marquez landed a right hand, but you notice he threw a left hook before he threw the right hand this time, and that Y al concluir el 12º asalto, Márquez levantaría los brazos en señal de victoria por decisión unánime. Esta pelea sería recordada como una de las mejores del año. En el año 2012, Juan Manuel Márquez ostentaba un impresionante historial de 54 victorias, 6 derrotas y un empate. Sus enfrentamientos previos habían sido contra destacadas figuras como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 3 ocasiones distintas. Estos dos gigantes del cuadrilátero habían acordado una última batalla que prometía quedar grabada en la historia deportiva. El escenario para este duelo épico sería el majestuoso jardín de MGM, en Las Vegas, Nevada, el 8 de diciembre. Manny Pacquiao, con un historial de 4 derrotas y 2 empates, era una leyenda por derecho propio. Había mantenido su supremacía en la cima durante muchos años, mientras que sus rivales solo podían contemplar su grandeza desde la distancia. El filipino desmantelaba a sus adversarios con una velocidad asombrosa y un poder de golpeo que hacía temblar a todos aquellos que se enfrentaban a él. Había medido fuerzas con luminarias como Timothy Bradley, Antonio Margarito, Miguel Cotto y Marco Antonio Barrera, imponiéndose en 2 ocasiones al propio Dinamita Márquez. Sin embargo, Juan Manuel Márquez estaba decidido a demostrar que sus desventuras pasadas y el empate contra su archirrival eran episodios superados. Había dedicado incalculables horas de entrenamiento en un campo de preparación sin parangón.
El mexicano se había enfocado como nunca en superar al filipino, y el combate que se avecinaba prometía ser uno de los más épicos en la crónica del pugilismo. La batalla se inició con un fervor impresionante por parte de ambos contendientes, como si dos fuerzas cósmicas colisionaran en el espacio. En un momento decisivo, Pacquiao demostró por qué había sido considerado durante mucho tiempo el mejor púgil de la división. Un golpe certero envió al mexicano a la lona, quien con un punto en contra debido a la caída, evocó la pelea anterior contra el filipino en 2011, donde había sufrido una derrota. No obstante, mientras escuchaba el conteo del árbitro, Márquez recobró su valentía y determinación para continuar la contienda. Los asaltos avanzaban de manera impresionante y se podía sentir la intensidad de los golpes y la rapidez con la que eran lanzados. Casi parecían cortar la tensión en el recinto. Pero el clímax de este enfrentamiento llegó en el sexto asalto. En un intercambio de golpes que parecían provenir de los dioses del boxeo, Juan Manuel Márquez asestó a Pacquiao el nocaut más impactante de su carrera. Una vez más, el mexicano demostró que una caída temprana en la pelea no garantizaba su derrota. Esta contienda se erigió como uno de los momentos más trascendentales en la carrera de Juan Manuel Márquez y posiblemente uno de los combates más memorables para la afición en los últimos años en el mundo del pugilismo. ¡Mira nada más! ¡Cómo baja el cuerpo! ¡Ahí va todo el peso! En el año 2004, Juan Manuel Márquez se erigía como una deidad en el universo del boxeo. Se enfrentaba al joven Manny Pacquiao, quien ostentaba el título de mejor pugilista de la división debido a sus triunfos previos y su supremacía sobre sus contrincantes. La pelea pactada prometía ser una epopeya que nadie había previsto en un principio. Ambos guerreros del ring se hallaban en la cúspide de sus trayectorias y en un estado físico envidiable. Indudablemente, eran los supremos en su categoría. Márquez pops him with the right again. Fire against fire. El enfrentamiento tendría lugar el 8 de mayo de 2004 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Manny Pacquiao llegaba al combate con un registro imponente que intimidaría a cualquier adversario. 38 victorias, 2 derrotas y un empate. Su destreza residía en la velocidad de sus puños, lo que le permitía propinar repetidos golpes a sus oponentes. Además, su defensa era inexpugnable y había ganado el cariño del público. Esta primera contienda contra el mexicano no sería sencilla para ninguno de los dos. Pacquiao ya había encarado a Marco Antonio Barrera y se perfilaba como un verdugo de los pugilistas provenientes de México. Marco Antonio Barrera taking by far the worst physical beating of Juan Manuel Márquez, por su parte, ostentaba un historial de 42 victorias y 2 derrotas antes de enfrentar al filipino. Las expectativas eran elevadas y la gente esperaba que el mexicano, con su veteranía, demostrara su supremacía en la división de peso superpluma, ya que estaban en juego los cinturones de esta categoría, y ambos luchadores demostrarían su ambición de triunfo tratando de derrotar al otro. El combate se inició de manera excepcional, y para sorpresa de todos, Pacquiao asombró a Juan Manuel Márquez con una velocidad sobrenatural. Esto se tradujo en derribos a su rival, hasta en 3 ocasiones. El público quedó pasmado. Juan Manuel Márquez había obtenido su título ante Derrick Gainer de manera arrolladora, y ningún experto había podido prever lo que estaba ocurriendo en los primeros asaltos en el MGM Grand. Pacquiao desplegaba una fuerza descomunal que hacía que el mexicano pareciera un principiante. Sin embargo, el dinamita, con gran valentía, se negaba a permanecer en el suelo a pesar de los golpes del filipino. La llama en su interior comenzó a avivarse como quien alimenta el fuego. La pelea tomó un giro en los asaltos siguientes. El asombroso corazón de Márquez le permitió recuperarse y empezar a contraatacar como nunca antes lo había hecho. Incluso parecía que la pelea podría inclinarse a su favor. Ambos boxeadores entregaron todo de sí mismos. El público estallaba de júbilo y algunos derramaban lágrimas por el espectáculo que ambos brindaban, entregándose por completo al noble arte del boxeo. Finalmente,
sonó la campana final. Juan Manuel Márquez, a pesar de haber caído hasta en 3 ocasiones, logró prevalecer en el enfrentamiento. Uno de los jueces incluso le otorgó la victoria, mientras que otro favoreció a Pacquiao y otro decretó la pelea como un empate. De esta manera concluyó una batalla digna de los corazones más intrépidos, que culminó en un empate sorprendente, pero con un regusto a victoria. Este sería tan solo el comienzo de la rivalidad entre el mexicano y el filipino, quienes continuarían maravillando al mundo del boxeo con otras 3 peleas memorables. En la época actual, Juan Manuel Márquez se alza como un símbolo no solo para la nación mexicana, sino también para todos los devotos del noble arte del pugilismo, sirviendo de fuente de inspiración para cualquier joven aspirante a boxeador. Como deportista, carece de parangón alguno, y sus contiendas han ejemplificado que el éxito no se reduce meramente a la habilidad técnica o la fortuna, sino que depende igualmente de la perseverancia. Su recio corazón y valentía quedaron patentes a lo largo de estos combates, destacando la importancia de nunca claudicar y de levantarse con un ardor aún mayor después de cada caída, desafiándose a sí mismo en una lucha interna sin igual. ¿Cuál de las confrontaciones protagonizadas por este ilustre pugilista mexicano consideras que fue la más destacada en tu opinión?